Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Sintonizando la radio en esta hora. En esta ocasión vamos a tener una breve oración para dar inicio a este programa, El Pregonero de la Verdad. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en esta mañana. Rogamos, oh Señor, que tú nos dirijas y que el estudio que vamos a compartir en este día pueda ser de mucho beneficio para cada uno de aquellos que los escuchen. Que tú, oh Señor, te quede con nosotros, que nos acompañe, y gracias porque nos ha permitido llegar hasta esta estación de radio. Quédate, mi Dios, con nosotros. Guíanos a través de este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero pedirle disculpa por la hora. Realmente hubo percance en el tránsito. La verdad que está bastante congestionado hoy. Y quizá por las festividades navideñas, la gente medio se aloca, para así decirlo, un término. Pero bueno, gracias a Dios que nos ha traído hasta acá, un poco retrasado en el tiempo. Pero vamos a tocar un tema bastante interesante en el día de hoy, en esta mañana. Pero antes vamos a dar algunas noticias que han estado sucediendo en los últimos días, en las últimas horas. Entre ellas tenemos que ayer sábado hubo una explosión, o más bien una erupción del volcán Krakatoa, que se encuentra en Indonesia. Es de uno de los más grandes, si no es el más grande, y hizo erupción, y esto provocó un tsunami en Indonesia. Lo que hoy la BBC de Londres nos dice en esta mañana, de que ya van unos 222 muertos y hay unos 843 heridos y un sinnúmero de personas desaparecidas. Muy lamentable esta noticia. Sabemos que en Indonesia es un país que ha sufrido, ha sido impactado en varias ocasiones con relación a los tsunamis, tanto por este tipo de erupción de este volcán poderoso, y también por terremotos que han pasado allá. Podemos recordar por lo menos dos recientes, y la anterior a esta fue el 28 de septiembre de este año, que hubo un poderoso terremoto, y esto provocó también un tsunami que hasta el día de hoy se contabilizan unos 1.300 muertos por este tsunami. También el 26 de diciembre del año 2004, quizá todos podríamos recordar esa fecha, donde hubo un terremoto también muy poderoso que provocó unas olas enormes, que hasta el día de hoy se contabilizaron personas fallecidas, 228,000 personas. Muy lamentable esta noticia, muy triste. Y eso es en ese plano lo que nos indica que Cristo está muy cerca. Estas son de las cosas que han de suceder antes que Cristo llegue, por lo cual hacemos un llamado para que las personas busquen de Cristo, se preparen y estén listas para ese día magnífico que ha de presentarse muy pronto. También tenemos otra noticia, y esta viene desde la tierra de Estados Unidos, Norteamérica, en sí del estado de Alabama, donde la policía de Alabama dio una noticia, o más bien una información, y dice que esta vincula el aumento de homicidios a los jóvenes que aceptan a Satanás. Y me llamó mucho la atención y me impresionó la noticia, porque realmente la policía no es una institución religiosa,
no está vinculada a ninguna entidad o etnia religiosa, sino que es una institución gubernamental, una institución civil armada. Sin embargo, hace esta aseveración muy importante, muy significativa, de que los jóvenes se están suicidando. El aumento de suicidio en los jóvenes es por haber aceptado a Satanás. Y podríamos decir entonces, en términos contrarios a esto, de que por no aceptar a Dios, por no aceptar a Cristo, pues entonces hay homicidios en aumento. Y esto no es solamente en los Estados Unidos, de hecho esto es en todo el mundo, pero las instituciones gubernamentales no se aventuran a dar este tipo de información. En sí no le corresponde, pero para eso estamos nosotros y lo anunciamos. Pero esta noticia es significativa porque viene de una institución no religiosa, por lo que hacemos un llamado para que los jóvenes, jóvenes, adultos, en vez de aceptar a Satanás en sí con sus prácticas, con sus hechos, acepten a Cristo, que es el que dio su vida por cada uno de nosotros. Con relación a la noticia anterior que dimos sobre el maremoto en Indonesia, la explosión de este volcán, el Krakatoa, los cambios climáticos que están pasando en el mundo, aunque hay muchos que no lo creen y no están de acuerdo, pero en sí hay una alteración en cuanto al clima. Y esto está provocando entonces las erosiones de los volcanes. Esto está provocando grandes inundaciones. Esto está provocando un descontrol en cuanto al clima en el mundo. Y sabemos que estas son parte de las cosas que han de suceder antes que Cristo arribe en gloria a esta tierra. Así que el llamado es para que nos preparemos y el Señor en ese día glorioso nos lleve con Él al reino celestial. Bien, señores, estamos cortos de tiempo. El estudio que tenemos para hoy es acerca del bautismo. Acerca del bautismo, vamos a hacer este estudio en dos partes. Antes queremos informarle por esta vía a los hermanos para que se vayan documentando, para que se vayan preparando, que pronto tendremos por acá una serie de estudio con relación de la fiesta sagrada del Señor. Las fiestas que el Señor le dio a Moisés o instruyó a Moisés para que el pueblo celebrara durante todo un periodo de tiempo, el cual lo vamos a ver cuando iniciemos estos estudios. Lo vamos a tener muy pronto por esta emisora, por esta estación. Así que le hacemos un llamado para que se vayan preparando, se vayan documentando, que tengan material a mano, para que cuando tengamos estos estudios, todos, por la palabra de Dios y por su Espíritu, podamos ser grandemente edificados. Así que les invitamos para que se vayan preparando para esta serie de estudio de las fiestas sagradas del Señor. Muy bien, le decía que en esta mañana el estudio que vamos a tener es con relación al bautismo. Y vamos a iniciar en el libro o Evangelio de Marcos, capítulo 1, y los versos del 9 al 11. Marcos, capítulo 1, y los versos del 9 al 11. Dice allí: en esos días Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y una voz del cielo dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. En esta cita podemos ver de que Cristo necesitó ir a Juan para ser bautizado. Sabemos que Juan no quería bautizar a Cristo, pero Cristo le insistió y le dijo: deja, que es necesario que así se haga para cumplir toda la ley. En sí, Cristo nos dio el ejemplo para que nosotros también lo sigamos, para que también nosotros los practiquemos, para que también nosotros hagamos como Él hizo. Pero es muy interesante aquí por qué tuvo que ir Jesús al Jordán cuando sencillamente pudo tomar un poquito de agua y echárselo en la cabeza, o tomar una escobillita y esparcírselas en la cabeza, hacer lo que es el bautismo por aspersión.
No, él no hizo esto, sino que fue a un río muy caudaloso, de abundante agua. Dice que Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y antes de continuar, quiero dar el significado en sí de la palabra bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Que es una palabra que viene del griego y significa sumergir o lavar. Sumergir o lavar. Y aquí entonces podemos entender por qué Cristo tuvo que ir al Jordán a ser bautizado. Porque en sí, en un envase de mano, llámese una taza, un jarro, un vaso, no podía sumergirse. Por ende, tenía que ir a un lugar donde hubiera abundante agua para entonces sumergirse y poder entonces ser lavado por completo. Eso es en términos de la palabra en sí, de la palabra per se. ¿Qué significa bautismo? Pero en la Biblia vamos a buscar entonces qué significa ser bautizado, qué significa el rito bautismal. En sí son uno de los ritos que la iglesia cristiana adquirió de parte de Cristo, el bautismo. Sabemos que Juan ya bautizaba antes de que Cristo comenzara su ministerio, por eso se le llama Juan el Bautista. Bautista no es su apellido, sino que era su profesión, su oficio, a lo que él se dedicaba. Bautista predicaba y la persona que aceptaban el mensaje iban hacia él y éste lo bautizaba. En la Biblia podemos encontrar en sí qué significa la palabra bautismo o ser bautizado. En esta ocasión encontramos en la carta a los Romanos, una carta escrita por el apóstol Pablo, que se la envió a la comunidad cristiana que se encontraba en Roma. Y aquí vamos a leer, en el capítulo 6 y vamos a encontrar allí a partir del verso número 3. Romanos 6, verso 3 hasta el verso número 5. Nos dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque así como hemos sido unidos con él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en su resurrección. Este es realmente el significado del bautismo en la Biblia. ¿De qué? ¿Qué representa el bautismo? En sí, ¿qué significa el bautismo? El bautismo en sí significa cuando una persona toma la decisión de ser bautizado, al ser sumergido en el agua, está simbolizando la muerte de Cristo. Al subir del agua, al resurgir, entonces allí está representando, simbolizando la resurrección de Cristo. En términos sencillos, entonces, podríamos determinar de que, según Romanos 6, nos dice que el bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo. De manera sencilla, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo así? Cuando una persona se bautiza o es bautizada, al ser sumergido en el agua, muere a una vida vieja y resucita en una vida nueva. O sea, resucita renovado, y a la vez que da una profesión de fe de manera pública de que ha aceptado al Mesías, al ungido de Dios, al Hijo de Dios, a Cristo. Muy bien, entonces eso nos da a entender por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Cristo, porque esto representa su muerte, su resurrección. Muy bien, vamos a leer entonces en el mismo libro y el mismo capítulo, ahora del 6 al 9. Dice del 6 al 9: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. Interesantísimo. O sea, cuando una persona es bautizada, toma este paso de ser bautizada, y lo es, una vez que es sacado del agua, levantado del agua, esta persona afirma que ha muerto ese viejo hombre, una vida de pecado, y se compromete con Dios, hace un pacto con el Señor de vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sino conforme a Cristo. Dice que queda libre del pecado porque es lavada. Por eso el significado de bautismo significa sumergir o lavar. En este caso, sumergir porque te sumerge bajo el agua, y lavar porque te limpia. No te limpia de las cosas físicas, sino espiritual, lo que es el pecado. O sea, usted toma la decisión de vivir una vida diferente. Esto es un rito indispensable en el cristianismo. Para aceptar el cristianismo es indispensable el bautismo, contrario a lo que pasó con el emperador Constantino el Grande, que esto es otro estudio que vamos a tener posterior en otra ocasión. Pero Constantino el Grande, aunque fue la pieza clave para introducir ciertas creencias en la iglesia, del paganismo al cristianismo, la transición, ¿verdad?, del paganismo al cristianismo. Sin embargo, se hacía de llamar cristiano, y muchos hoy dicen que Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, sin embargo, no se bautizó sino hasta pocos días de su muerte. Constantino no se bautizó. Por ende, la historia lo registra como un cristiano pagano. Cosa, bueno, horrible. Pero eso será otro estudio. Vamos a continuar en el mismo capítulo 6 de la carta a los romanos. Y ahora vamos a leer desde el verso 10 o los versos 10 y 11. Los versos 10 y 11. Vamos a ver allí donde nos dice: la muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado, una vez para siempre. Dice que fue una muerte al pecado, y no al pecado suyo, porque él no tenía ninguno, sino al pecado del mundo. Y todo aquel que acepta a Cristo, entonces está reafirmando de que esa muerte de Cristo fue por su pecado, por mi pecado. Dice el verso 11: una vez para siempre, pero la vida que él vive, la vive para Dios. Nosotros tenemos que vivir esa vida para Cristo y Cristo para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que es una cadena. La muerte que Cristo murió fue por causa del pecado y para matar el pecado en nosotros, a fin de que confiándose en Él y aceptándole, entonces ese pecado que nos llevaría a la muerte, como la ley así lo requiere, entonces Cristo se hace garante, y nos quita ese pecado y Él lo carga para sí. Pero esa vida que Él vive, la vive para Dios, su Padre, y nosotros vivimos para Dios en Cristo Jesús. Muy interesante, muy significativo esta parte, porque nos da a entender allí realmente qué significa el bautismo, para qué somos bautizados, qué simboliza el bautismo, a quién simboliza y qué y para qué. Que nosotros estamos reafirmando cuando tomamos la decisión y somos bautizados. Y en nombre de quién debemos ser bautizados. ¿Por qué razón debemos ser bautizados en el nombre de Jesús? Sencillamente lo dice Romanos, porque esto representa la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Bien, señores, ahora vamos a buscar en el libro de Hechos, el capítulo 2, los versos 37 y 38. Hechos 2, los versos 37 y 38. Vamos a buscar allí. Allí se encuentra el apóstol Pedro, teniendo todo un tema, una discusión, un estudio, unas prédicas públicamente. Y las gentes estaban inquietas cuando Pedro comienza a detallar las profecías acerca del Mesías,
quién era el Mesías, que lo mataron, que ellos se sienten entonces culpables y se sienten compungidos y se acercan a Pedro y le preguntan. En el verso 36 leemos, dice, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Allí Pedro entonces le dice que sepa todo el pueblo, todo Israel, todo ciudadano, que a este, a quien ellos crucificaron, a quien ellos fueron copartícipe y partícipe de la crucifixión y muerte de Cristo, entonces ha sido exaltado. El Dios y Padre lo exaltó hasta lo sumo y lo ha hecho Señor y Cristo. Y la gente que estaban allí presente, al escuchar estas palabras de Pedro, sencillamente preguntan. Dice, al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Magnífica pregunta, interesante. Dicen, ¿qué haremos? Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay dos ingredientes extra que queremos introducir a este estudio. Dice allí que cuando estas personas le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles que se encontraban en el lugar, Pedro sencillamente, o los apóstoles sencillamente les responden, arrepentíos. Hay algo que hay que hacer primero antes de tomar la decisión de ser sumergido, antes de ser sumergido en el agua. Dice arrepentíos. O sea, usted no me puede decir a mí que usted sencillamente está ahí y decide, me voy a bautizar y ya. No, debe haber un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? El arrepentimiento no es más que usted sentirse culpable por lo que ha hecho y tomar la decisión de dejar de hacerlo y vivir una vida diferente. Eso en términos sencillos y lo que significa arrepentirse. Dejar de hacer lo que estaba haciendo, lo mal hecho que estaba haciendo, y vivir una vida diferente en Cristo. Y entonces luego que tome la decisión de arrepentirse, entonces sed bautizados, dice Pedro, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Dice a Pedro, continúa, para perdón de vuestros pecados. Y eso es, o sea, cuando tomamos esa decisión de arrepentirnos, me arrepiento de los pecados que he cometido hasta ahora, pero ahora tomo la decisión de bautizarme, o sea, me bautizo para que esos pecados que cometí hasta ahora me sean perdonados, me sean borrados, se me sean quitados, no se me cuenten, sino que por la sangre de Cristo estos sean eliminados de mi bitácora, ¿verdad? De mi currículum, de mi lista de pecados que he cometido hasta ahora. Y Cristo en sí nos borra todo esos pecados porque Él los carga para sí y su sangre Él la derramó por mí, por cada uno de nosotros. Pero hay otro ingrediente en este mismo verso que se encuentra, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice allí que recibiréis el don del Espíritu Santo. Wow, interesantísimo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Podemos encontrar que en varias ocasiones los hermanos que eran bautizados, allí los apóstoles o quien le bautizaba, le hacían las imposiciones de las manos, le colocaban su mano sobre su cuerpo, sobre su cabeza, y esto entonces recibían don de lo que Dios había puesto en ellos, el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? No es más que a obrar de manera sobrenatural, o sea, hacer obra que un ser humano común y corriente no puede hacer, pero no la hace porque quiere y cuando quiere, sino porque Dios la hace por medio de esa persona. Dios obra por medio de esa persona, Dios actúa por medio de esa persona, Dios obra con milagros sobrenaturales o cosas que son divinas, que nosotros en sí no podemos hacer porque no tenemos poderes para eso, sino que el Señor es que lo hace por medio del individuo, por medio de la persona. Y podemos encontrar un sinnúmero de milagros que hicieron los apóstoles, que hicieron los discípulos. Podemos encontrar a Pablo que resucitó a un muchacho, a Cutico. Podemos encontrar a Pedro que resucitó a Dorca, a Tabita.
Podemos encontrar al mismo Pedro y a Juan, que cuando iban al templo, en la puerta de la Hermosa, había un paralítico allí y ellos le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. Y este paralítico salió saltando y brincando y alabando a Dios en el templo. Podemos encontrar un sinnúmero de milagros que ellos hicieron. Sacaban los demonios. Pero bueno, esto es don del Espíritu Santo, pero no es, por eso dice don del Espíritu Santo, porque no es don del ser humano, es don de Dios, es don de Cristo, es el don que Él pone en la persona para que obre, pero no solamente para hacer ese tipo de milagro, el don para tener una buena predicación de la palabra y entendimiento, para dar una buena enseñanza de la palabra. Podemos encontrar allá en el tiempo de Moisés que el Señor le dio el don a unas cuantas personas para que estos fueran maestros artífices para construir en el templo, que fueran sabios en toda obra para construir el templo. Y así podemos encontrar un sinnúmero de personas en la historia bíblica que el Señor le dio su don, el don del Espíritu Santo. Bien, señores, vamos a buscar otra cita bíblica. Esta se encuentra en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Vamos a encontrar allí una cita del apóstol Pablo. Vamos a ir a Gálatas. Y allí vamos a ir al capítulo 3, los versos 26 y 27. Capítulo 3, los versos 26 y 27. ¿Qué nos dice? Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Wow, magnífico. Dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, en Cristo nosotros tenemos que ser bautizados. Y sabemos de que Juan lo decía, Juan lo dijo, Juan el Bautista, de que detrás de él venía uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y así mismo pasó. Juan a la verdad bautizaba con agua, como él lo dijo: yo a la verdad bautizo con agua, pero después de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego, el cual no soy digno de desatar sus sandalias. Y ese era Cristo. Y aquí vemos entonces en el verso 27 de Gálatas 3 que nos dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y cuando una persona se bautiza, se arrepiente y toma la decisión de aceptar a Cristo y es bautizado, entonces este es revestido de Cristo. ¿Y cómo una persona puede estar revestido de Cristo? ¿Será que Cristo le va a dar un abrazo y lo va a revestir con un abrazo? No, sino que Cristo pone en él su don, el don del Espíritu Santo. Y Cristo lo dijo: donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. ¿Y cómo Cristo va a estar en presencia donde hayan 2 o 3 reunidos? Sencillamente por medio de su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu, Él nos acompaña, Él está con nosotros. El tiempo se nos está terminando. Vamos a tener otra cita más, y esta la vamos a encontrar en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y el verso 21. Vamos a ir allá para ver qué nos dice el apóstol Pedro. Vamos a ver qué nos dice capítulo 3 y el verso 21. Queremos agradecerle a los hermanos que se encuentran en sintonía, que están siguiendo el tema por medio de la emisora, también los que están siguiendo el tema por medio de la transmisión en vivo por Facebook Live. Queremos agradecerle a cada uno, en sí la hermana Mabel, la hermana Pilar, el hermano Alfred y todos aquellos que se encuentran en sintonía, que no he podido ver su nombre. Que el Señor les pueda bendecir grande y ricamente. Según la primera carta de Pedro, capítulo 3 y el verso 21, nos dice: y esa agua simboliza el bautismo que ahora os salva. Y esa agua que simboliza el bautismo que ahora os salva, no quitando las impurezas del cuerpo,
sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Interesante. Dice allí que esa agua no quita las impurezas del cuerpo de manera física, sino que pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. En sí, esta agua lo que hace es que nos limpia de todo pecado. En sí, el agua no tiene poder para quitar pecado, para perdonar pecado. El agua sencillamente es el instrumento que se utiliza. Quien tiene poder es Cristo, y es quien nos limpia por el poder que tiene para perdonar mis pecados, para perdonar nuestro pecado. Y en sí tomamos la decisión de hacer un pacto con Dios. Hacemos un pacto con Dios, como dice el Salmo 50. Aquellos que hicieron pacto con sacrificio. Cuando tomamos la decisión de bautizarnos, sencillamente hacemos un pacto con Dios de sacrificio para su gloria y su honra. Muy bien, señores, el tema lo vamos a dejar hasta acá. Es muy interesante. En la próxima semana vamos a continuar este mismo tema para concluirlo, porque la parte que resta es muy significativa. Esta porción que hemos tenido en esta hora es sencillamente una ambientación de en sí de lo que queremos ver, el trasfondo en sí del tema del bautismo. Queremos invitarle, como le decía al principio, para que se vayan documentando y preparando, porque en los próximos días vamos a tener una serie de estudios de las fiestas sagradas del Señor. Hay mucha confusión, y es lamentable decir esto, con relación a las fiestas. Hay mucha confusión. Hay personas que creen todavía que las fiestas se deben practicar tal cual como el Señor la enseñó al pueblo, pero con la Biblia vamos a ver si esto es o no es así. La palabra de Dios es quien tiene la autoridad para decir si sí o si no, y con ella y con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a ver estos temas, estos estudios. Bien, señores, nuevamente queremos agradecer a los hermanos que nos siguen. Esperamos que el Señor los pueda bendecir ricamente, que el Señor en estos últimos días de este año pueda afianzar su palabra en nosotros, a nosotros afianzar en ella, y que esta sea una firme plataforma en la cual nuestra vida esté edificada, y que nuestros cimientos estén reafirmados en la roca eterna, en la roca de los siglos, que es Cristo, el Hijo de Dios. Queremos agradecer a las personalidades de esta emisora. Queremos agradecerle a Víctor, que está aquí en los controles, y también queremos agradecerle a los hermanos por su paciencia. Como les decía al principio, llegamos un poquito tarde por situaciones que hay en el tránsito. Hay prácticamente un caos en el tránsito, y por esta razón nos retrasamos un poco, pero gracias a Dios que nos hizo llegar con bien acá y pudimos tener una parte en sí del tema de hoy. Así que vamos a tener una oración para concluir el tema de este día. Padre, gracias te damos una vez más por tu maravillosa y magnífica palabra. Gracias te damos, Señor, por Cristo, porque tú lo diste en favor nuestro. Gracias, Señor, te queremos dar porque nos ha permitido estar acá. Te rogamos, Señor, que nos guíe, que nos acompañe, que nos dé tu paz. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te queremos pedir todos estos favores. Muy bien, queremos reafirmar. Nos dan, Víctor me está haciendo señas aquí en los controles, de que la persona que le tocaba el tema después nuestro nos da la información de que continuemos o que tomemos su hora hasta las 11, Víctor, hasta las 11, que nos dé o continuemos el tema hasta las 11. Y bueno, gloria a Dios, vamos a continuar entonces el tema, vamos a continuar el estudio para desarrollarlo de manera completa. Gracias a Dios por esto. La noticia llegó en última hora, en última instancia, pero bueno, aún estamos aquí. Vamos a continuar, y en esta ocasión entonces vamos a ir a el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 5. Capítulo 3 y el verso 5 del Evangelio de Juan. Vamos a ver qué nos dice allí. Después de esta cita vamos a hacer una breve pausa y retornamos cuando leamos esta cita en Juan 3 y el verso 5.
vamos a ver qué nos dice. No sé ustedes por allá que nos están escuchando si les gustó de que nos dieran un espacio más, pero realmente a mí me encantó. Me gustó de que nos dieran un espacio más, y le damos la gracia al hermano que continuaba después de nosotros, hermano Alejandro. Vamos a ver, le decía, capítulo 3 del Evangelio de Juan y el verso número 5. Dice: respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Con esta cita nos vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Por favor, no se vayan. El amor nos lleva a Dios, quien nos da felicidad. No hay tinieblas sino luz cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor. Tanta alegre la vida toda cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor. ¿Se puede subir un poquito más? ¿Se puede subir un poquito más? ¿Y si se puede subir un poquito más? La tristeza no existe cuando hay amor. La carga es más liviana cuando hay amor. Gloria sea al Creador que nos da felicidad. Se ilumina el corazón cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor. Canta alegre la vida toda cuando hay amor. Cuando hay amor, hay amor. Canta el alma su ventura cuando hay amor. Cuando hay Bien, muchas gracias, Víctor, por esa canción y esa pausa. Retornamos de nuevo. Gracias a los hermanos que nos siguen. Esperamos que el Señor pueda seguir guiando este estudio. En verdad, magnífica canción, muy bonita. Estábamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y el verso 5, donde nos dice, leemos de nuevo: Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ustedes podrán ver esta historia acerca de Cristo y Nicodemo, donde Nicodemo fue a encontrarse con Cristo a una entrevista de noche. Nicodemo era una persona que pertenecía al Sanedrín, era un príncipe de Israel, y por esa razón él no podía encontrarse con Cristo de manera pública y abiertamente, ni mucho menos de día, porque a Cristo lo rodeaba constantemente muchas personas, y los dirigentes constantemente estaban mandando espías donde estaba Cristo, y también estaban presentes constantemente para tratar de posiblemente entrampar a Cristo con alguna pregunta capciosa que le hicieran, a ver cuál era su respuesta, para que Cristo entonces pudiera, quizá como ellos lo esperaban, dar una respuesta no adecuada según la ley, y entonces allí poder acusarle. Nicodemo entonces había escuchado de Cristo
y decidió encontrarse con él. En el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo que se titula a sí mismo Nicodemo, dice que fue y se entrevistó con Cristo. Cristo se encontraba en las afueras, se encontraba en un lugar montañoso, reposando y descansando y meditando, orando. Y allí Nicodemo fue y se entrevistó con Cristo. Y Cristo entonces le habla, y le habla de una manera muy diferente a como Cristo acostumbraba a hablar. Podemos ver, si leemos todo el capítulo 3, o por lo menos los primeros versos, podemos encontrar de la forma en que Cristo le habla. Y al final vemos lo que Cristo le dice: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y a qué se refería Cristo cuando le dice del agua y del Espíritu? En sí, del Espíritu, ¿por qué? Del agua sabemos el bautismo, pero del Espíritu, ¿por qué? Porque en él tenía que haber alguien, ¿verdad? Tenía que posar a alguien que fuera quien lo reafirmara en cuanto a lo actuar, en cuanto al Evangelio, en cuanto al mensaje. Alguien que estaba allí, que él aún no lo había aceptado como el Mesías, como el Hijo de Dios, quien era que le iba a dar ese don, el don del Espíritu Santo. Por ende, como decíamos, Juan dijo: detrás de mí viene uno que ha de bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, Nicodemo tenía que recibir al Mesías para poder entonces recibir o nacer del Espíritu, o recibir ese don que es el Espíritu Santo. Le dice en el verso 6: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombre que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede suceder esto? En sí, Nicodemo allí presentó como una ignorancia extrema, realmente. Dice allí, es como un niño preguntar algo. Dice: ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo sabes? Miren la respuesta que le da Cristo. O sea, tú eres un príncipe, tú eres un maestro, tú eres un doctor, tú eres alguien que tiene conocimiento vasto de la palabra y no lo sabe. Y le dice: te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y aún así no recibís nuestro testimonio. Si os hablé de cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo vais a creer si os dijera las celestiales? Increíble esta pregunta de Cristo. Te he hablado cosas terrenales y no le entiendes. No sabe de qué te estoy hablando. Imagínate entonces, si no crees lo que te estoy hablando de lo terrenal, imagínate si te hablo de lo celestial, de lo divino. Mucho menos lo vas a entender. Es lo que Cristo le quiere decir. En el verso 13 nos dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces allí Cristo ya le está hablando de manera abierta. Le está hablando de lo celestial, que es refiriéndose a él mismo, refiriéndose a Cristo, a su persona, haciéndole a entender quién es el Hijo de Dios, quién fue que descendió del cielo. Dice el verso 14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Nicodemo conocía la historia de la serpiente de bronce que el Señor ordenó a Moisés que levantara en el desierto. Y esto era una profecía que el Señor le había dado, que representaba al Hijo de Dios, que futuramente iba a ser levantado también. Y cuando Nicodemo repasó, para así decirlo, la historia de cuando Moisés, entonces él entendió. Y cuando vio a Cristo crucificado, él entendió que realmente esa profecía se refería al Mesías, y que ese que estaba allí en la cruz, en medio de dos malhechores, ese que estaba allí en la cruz era ese que
era el tipo real de aquel antitipo que el Señor había ordenado a Moisés allá en el desierto, de levantar una serpiente. Pero lo que quiero significar acá está en el verso 5, donde habla de que él tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo así? Tenía que ser bautizado y aceptar al Cristo, aceptar al Mesías, aceptar al Hijo del Hombre que había descendido del cielo. Y él, Cristo se lo dice claro: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él se lo dijo claro, quién era él, a quién él se estaba refiriendo. Pero Nicodemo no lo entendió después. Así hay muchas personas que hoy en día se le habla claro con relación a la palabra, pero en el momento quizás no puedan entender de manera concreta y detallada todo lo que se le explica, todo lo que se le enseña. Pero el Señor va haciendo su trabajo en las personas, y a medida que éste permite que el Señor vaya obrando en su corazón, obrando en su mente con el estudio de la palabra, entonces éste va teniendo mayor entendimiento. Y así el Señor obra. El Señor va agregando luz a aquellos que deciden tener un conocimiento de Él, buscarle, amarle, seguirle, estudiar su palabra, y el Señor entonces le va dando más conocimiento. En esta ocasión nos vamos a ir ahora al capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22, Hechos de los Apóstoles, y el verso número 16. ¿Qué nos dice allí? ¿Qué nos dice? Nos dice el verso 16: ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Allí el apóstol Pablo nos está dando, o más bien la conversión, su conversión, donde él relata de lo que pasó con él cuando iba camino a Damasco, que se le apareció una luz y lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Tuvo que ser guiado hasta Damasco, y allí entonces donde da el primer testimonio luego de haber encontrado a Cristo de manera directa en el camino. En Damasco él da su primer testimonio relatando lo que pasó. Y en el verso 16 vamos a leer desde el 13 hasta el 16 para que podamos entender mejor sobre este relato. Nos dice: vino a verme y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante pude verlo, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo perdón, y oigas la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Perdón. Ahora pues, dice, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Allí el personaje que le está hablando, ¿verdad? Todos sabemos quién fue el que el Señor mandó, ¿verdad?, para que le hablaba. Sabemos que el personaje Ananías, amén, lo mandó allí para que entonces bautizara a Pablo, le pusiera las manos en sus ojos. Dice que cuando él le tocó sus ojos, las escamas cayeron, y allí entonces Pablo pudo ver. Y Pablo aquí relatando de lo que pasó, entonces Ananías le dice: ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de ese personaje que lo había encontrado, que lo había tumbado del caballo, que lo dejó ciego, el mismo que había muerto por él y por cada uno de nosotros. Su nombre, en el nombre de Cristo. Y así Pablo lo hizo, y ya ustedes conocen la historia de Pablo, de lo que pasó. Si no es el más, es uno de los mayores misioneros que menciona la Biblia. Pablo predicó, y de hecho fue la persona escogida, instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo ante grandes, ante poderosos, ante aquellos lugares que otros no pudieron ir,
o no podían ir, o por alguna razón el Señor no lo mandó allá. Pero Pablo fue un instrumento y el Señor se lo dijo, que él iba a sufrir lo que le había hecho sufrir a su cuerpo, que es su iglesia. Pero bueno, eso era para testimonio. Y bueno, Pablo fue un instrumento poderoso en la mano del Señor para predicar el Evangelio. También vamos a buscar en Juan capítulo 1 y el verso 33. Evangelio de Juan capítulo 1 y el verso 33. Y en esta cita yo quiero que por favor hagamos énfasis. Capítulo 1, vamos a leer el 33 y 34 del Evangelio de Juan. Muy interesante. Vamos a ver allí y vamos a hacer énfasis en esta cita. Búsquenla conmigo por favor. Nos dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el verso 34 nos dice: yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué énfasis vamos a hacer allí? Sencillo. Juan nos dice: yo no lo conocía. Él no conocía a Cristo. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. ¿Quién mandó a bautizar con agua a Juan? El Señor. Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Y allí entonces, cuando Cristo es bautizado por Juan, que Cristo desciende del agua, dice que el cielo se abrió y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Cristo. Y allí entonces Juan pudo reconocer verdaderamente o reafirmar ya su convicción de que este era el Mesías, el Hijo de Dios, quien posterior entonces iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Y dónde podemos encontrar en la historia bíblica de que Cristo bautizó con Espíritu Santo y fuego? Sencillamente Cristo le había dicho a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí hasta que viniera la promesa, hasta que Él enviara la promesa. Y cuando Cristo envió la promesa, entonces dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo con gran estruendo y que sobre sus cabezas parecieron como llama de fuego. Entonces allí estos fueron revestidos del Espíritu Santo y estos fueron llenos del poder para obrar de forma milagrosa, para predicar con poder, para obrar, para hacer milagros que ningún individuo en forma natural o por su propia voluntad así lo puede hacer, sino que esto lo hacían por voluntad de Dios, por el poder divino, que Cristo moraba en ellos por medio de su Santo Espíritu. ¿Y cómo podemos reafirmar de que Cristo moraba en ellos por medio de su Santo Espíritu? Sencillamente lo podemos buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Nos dice allí, ¿qué nos dice? Dice: el que me ama, el verso 23, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Allí Cristo está diciendo que su Padre y él, ¿verdad?, lo amarían, y que vendrían a él y habitarían en la persona. ¿En quién? En que guardará su palabra, en que hiciera su voluntad. Entonces Cristo lo que hizo fue una morada de manera espiritual en los apóstoles, y estos fueron llenos, estos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Vamos a buscar otra cita bíblica y esta se encuentra en el libro de Hechos nuevamente, pero en esta ocasión en el capítulo 19. Allí hay un suceso medio extraño, que Pablo se encuentra con unos cuantos. Dice allí Hechos 19 del 1 al 7, vamos a leer este acontecimiento, este suceso, que da a entender algo como muy no común en la Biblia, no tan común en la Biblia, que pasó. Estos fueron bautizados, sin embargo desconocían que existía el Espíritu Santo.
Hoy en día esto puede pasar también, de que personas sean bautizadas y no tengan conocimiento alguno de que en sí existe el Espíritu Santo. Vamos a encontrar allí. ¿Qué nos dice? Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Oiga la pregunta que le hace. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pero ya estos habían sido bautizados. Sin embargo, desconocían de que existiera el Espíritu Santo. Desconocían de que existiera algo o alguien llamado Espíritu Santo. Ellos desconocían esto, o que la persona luego de ser bautizado tuvieran lleno del Espíritu Santo o recibieran el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? O sea, ¿en qué bautismo se bautizaron? ¿Quién lo bautizó? Es más o menos lo que Pablo le pregunta. Ellos le contestan. Dice: Juan bautizó con bautismo. Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Óigame, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando ellos oyeron de que, cuando ellos dijeron a Pablo de que había sido bautizado en el bautismo de Juan, entonces Pablo decide bautizarlo. Pero ¿cómo lo bautiza? Dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en el verso 6 nos dice: y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Ahí entonces vemos que eran en todo unos 12 hombres. Eran 12 personas que estaban allí. Cuando estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, entonces Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a profetizar, comenzaron a hablar en lengua. O sea, comenzaron, a hacer cosas sobrenaturales, a hacer cosas que no es común en un ser humano común y corriente, que no pasa todo el tiempo. Ellos comenzaron a hacer obra que solamente el Señor hace, que solamente el Señor da el poder para que se haga. ¿Qué cosa? Hablar en lenguas. Dice allí de que Pablo les impuso las manos y ellos entonces recibieron el Espíritu Santo. Pero primero ellos tuvieron que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, el bautismo en que una persona debe participar es en el bautismo en el nombre del Señor Jesús, no en nombre de otra persona, no en nombre de alguien. Y de hecho, la persona que bautiza, el ministro que bautiza, el instrumento que bautiza, debe hacerlo invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sumergiéndolo en el agua. Bien, señores, ahora nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, el capítulo 16, y vamos a ver allí los versos del 1 al 7. Capítulo 16, los versos, del 14 al 18. Marcos 16. ¿Qué nos dice Marcos 16? Vamos a ver allá. Marcos 16, los versos del 14 al 18 nos dice: finalmente apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Reprendió su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo,
pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Allí está, dice él que en su nombre harán todas estas cosas. Allí está la gran comisión que el Señor formó, o el Señor dejó antes de ascender al Padre al cielo. Dice que Él le dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera, en el nombre de Cristo. Ahora nos vamos a ir entonces, para hacer un paralelismo, al Evangelio de Lucas y el capítulo 24. Vamos a ver qué nos dice Lucas 24. Y vamos a ver los versos del 45 al 47. Lucas 24, del 45 al 47 nos dice: entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo tenía que padecer y al tercer día resucitar de entre los muertos, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando en Jerusalén. Allí está. ¿En el nombre de quién la persona debe ser bautizado? En el nombre de Cristo. Y el bautismo es para arrepentimiento, es lo que reafirma el arrepentimiento. O sea, Pedro lo dijo: arrepentíos y bautícese. Cuando usted se arrepiente, pues el siguiente paso de inmediato debe ser el bautismo. Y luego entonces vendrá lo demás. Pero luego de que una persona toma la decisión de dejar esa vida antigua y llevar una nueva vida, el siguiente paso que reafirma ese arrepentimiento es el bautismo. Y esto debe de hacerse en el nombre de Jesús. Vamos entonces, ya por último, a ver una cita que se encuentra en Mateo. Mateo 28, los versos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a ver allí qué nos dice. Aquí vamos a ver nuevamente la gran comisión que vimos en Marcos, que vimos en Lucas, y ahora la vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Nos dice, vamos a leer desde el verso 16 para tener una mayor comprensión del texto que queremos resaltar. Nos dice en el verso 16: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, con esa autoridad que se le entregó a Cristo, entonces Él le da la orden, y la orden es la siguiente: como me dieron toda autoridad, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya vamos a concluir. Solamente quiero resaltar esta parte. Hemos visto en todos los textos que hemos leído de que el bautismo debe hacerse en el nombre de Jesús. Sin embargo, aquí en el Evangelio de Mateo, a diferencia de Lucas y de Hechos, de Gálatas, de Juan y de Marcos, nos dice que en el nombre del Padre y del Espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, el bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo. Y todos sabemos que el Padre no murió, ni el Espíritu Santo murió, sino quien murió fue Cristo. Entonces, hay otra cosa de manera gramatical, nos dice aquí: y por tanto, y a todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolo en el nombre. Nos habla de manera singular, en el nombre, refiriéndose a uno, la tercera persona del singular, un individuo, yo, tú, él, en el nombre, ¿verdad? No en tres nombres, ni en los nombres, sino en un nombre. Por lo tanto, parece algo contradictorio totalmente de lo que habla el resto de la Biblia contra esta única cita, que es que habla de esta manera. Lo dejo a su interpretación y a su interés de seguir investigando y ver. Lo importante es que cuando tomemos
o cuando una persona toma la decisión de bautizarse, debe hacerlo en el nombre de aquel que murió, porque representa su muerte, representa su resurrección, y Él entonces nos dará el don del Espíritu Santo. Ahora sí, señores, sí vamos a concluir ya con una breve oración. Muchas gracias a los hermanos que nos siguieron, a Félix, que nos está siguiendo vía la aplicación de Facebook, y a todos los demás que nos están escuchando por la diferente vía. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, y gracias por este tiempo de gracia que nos han extendido para concluir este tema del bautismo. Te ruego, Señor, que cualquier persona que ha estado escuchando y no ha tomado este paso, esta decisión, te ruego, Señor, que tú lo ayudes, que tú le quites cada piedra de tropiezo que le impida llegar hasta este punto, y que tú, oh Señor, obra en su corazón. Sigue usando esta emisora para que siga siendo instrumento para seguir predicando tu palabra. Bendícenos y acompáñanos. Danos, Señor, tu paz y tu bendición, y que estos días que restan a este año puedan ser de provecho espiritual, y que el año que en pocos días ha de comenzar pueda ser un año magnífico de manera espiritual, y en cada uno de nosotros pueda manifestarse el don del Espíritu Santo. Gracias por todo. Bendice a los hermanos que estuvieron escuchando y siguiendo el programa, y te ruego, Señor, que tú seas con ellos en cada momento. Bendice a Víctor y bendice al propietario de esta emisora, y a cada uno que tiene una transmisión aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz día para todos. Muchas bendiciones.